Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es su clase de los varones los miércoles y estamos hablando, en este caso en particular, de la parte 3 de las heridas del alma relacionadas con las enfermedades. Gracias por tener paciencia. La semana pasada nos fue imposible hacer la transmisión, pero hoy queremos cerrar esta tercera parte de las heridas del alma y las enfermedades, porque hoy es ya 1 de diciembre del 2021. Qué increíble que nos encontremos ya tan cerca de la finalización de este año, pero también del comienzo de un nuevo año, y queremos enfocarnos justo en las cosas que debemos meditar y reflexionar hacia final del año y previo al inicio del año 2022, si el Señor nos presta vida. Es tan amplio y tan grande el rango de cosas o la amplitud de cosas que podríamos hablar sobre las enfermedades. Hemos tocado ya algunas cosas, pero quise esta última sesión destinarla para hablar de cosas que son más allegadas, más apegadas a las cosas muy comunes del diario vivir, que a veces no creeríamos nosotros, uno, que ni son heridas del alma, y dos, que tampoco podrían tener una repercusión física sobre nuestra salud, ya sea física, anímica, mental o espiritual. ¿Por qué? Porque somos un ser integral, somos un todo. Somos espíritu en el centro, somos alma, en donde tenemos la voluntad, las emociones o sentimientos y los pensamientos en nuestra mente, pero luego tenemos un cuerpo e irradia todo de la parte de adentro hacia la parte de afuera de una manera lógica y de una manera tradicional. Pero quiero hablar sobre la relación que existe entre las heridas del alma y cosas tan comunes como la amargura, como el rencor, como el odio, como el resentimiento, y algunas cosas físicas muy específicamente señaladas incluso en la Escritura. Quiero hablarte en principio sobre algunas consecuencias físicas del resentimiento. El resentimiento es cuando una persona no ha sido afectada o herida en su alma y no ha tenido la capacidad de darle la vuelta a la hoja, como decimos, o de perdonar el agravio o la falta experimentada o sufrida, y entonces la persona se queda anclada, se queda atada a aquella persona que le afectó, que le alteró, que le dañó, que le causó la herida, y entonces esto puede prolongarse a lo largo del tiempo, de los meses, incluso de los años en la vida de las personas. Número uno, como una causa del resentimiento o una afectación, es que causa afectaciones en la capacidad de comunicación de la persona. Si la persona batalla incluso para verbalizar lo que piensa o lo que siente, entonces va a tener probabilidades de una mayor afectación. La persona resentida pierde la capacidad de comunicarse porque no quiere, no le interesa comunicar aquello que está sintiendo, experimentando, porque le es aversivo, es decir, le causa dolor, le duele, le afecta señalar, recordar o hablar de las cosas que le dañaron. Habrá cosas que escuche, pero otras que querrá borrar o bloquear deliberadamente de manera intencional porque le causan dolor, porque le afectan. Genera también problemas en los huesos, que pueden ser simplemente dolores en los huesos o en las articulaciones, e incluso hasta osteoporosis en la vida de la persona. La palabra dice que el espíritu triste
seca los huesos. En Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Esto lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Pero este mismo versículo de Proverbios 17:22, en la versión Reina Valera 1960, dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea, la Escritura dijo siempre, mucho tiempo antes que el hombre lo descubriera, que la ciencia hiciera sus investigaciones y llegara a sus conclusiones, mucho tiempo antes la Escritura refería cosas como esta. En la Nueva Versión Internacional, este Proverbios de 17:22 dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. En la traducción latinoamericana, la TLA, dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. ¿Cómo la Escritura, de distintas formas, usando distintas palabras, algunas añadiendo un significado mayor a lo que dice sencillamente la Escritura de manera convencional o tradicional, ciertas versiones le agregan algunos aspectos de significado que nos traen mayor entendimiento y comprensión. En el Salmo 32, versículo 3 al 5, hablando, el salmista dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Déjame que te enumere las 4 verdades sobresalientes de aquí, del Salmo 32, versículo 3 al 7. Guardar silencio o comerse los errores que uno comete o pecados en los que uno ha infringido la ley de Dios, solito para uno mismo, sin abrir el corazón, sin confesarlo, sin que haya una abierta declaración y reconocimiento de esos errores, arrepentimiento y cambio de actitud y de mentalidad, hace que los huesos se consuman. Desde un adolorimiento, un dolor sencillo de los huesos, un adormecimiento de los huesos, hasta una descalcificación de los huesos, hasta una osteoporosis que puede la persona experimentar. No es conveniente guardar silencio de las cosas que sentimos, que pensamos o de los errores que cometemos. Debemos de practicar la confesión. Si tenemos a alguien cercano a quien le tenemos absoluta confianza y podemos abrir estas cosas, estos errores, estos pecados cometidos, por supuesto que a quien debemos principalmente hacerlo es directamente a Dios, pero aquí uno a uno, en el terreno humano, en el diario vivir, en el día a día. Tenemos personas mayores en el Señor, más maduros en Cristo, más conocedores de la palabra, con quienes podemos abrir nuestro corazón, reconocer nuestras faltas, confesar nuestros pecados. Dice la Biblia,
confesaos vuestras faltas y seréis reconciliados, seréis sanados, para que seáis sanados, dice la Escritura. Se pierden las fuerzas, hay debilitamiento físico, hay debilitamiento mental, también debilitamiento espiritual. Lo único que libera y trae descanso y paz interior es la confesión del pecado y el perdón que se otorga de parte de Dios cuando uno lo hace con Dios o cuando uno reconoce haber cometido una falta y haber agraviado a alguien. Tener el valor civil de enfrentar a la persona, pedirle el perdón y decirle: discúlpame, me equivoqué, no eran las palabras a través de las cuales me debería de haber expresado, no quise ofenderte deliberadamente, si ese fue el caso, aunque a veces sabemos que las palabras tienen una capacidad de penetración y las usamos deliberadamente para agraviar a la persona, para ofenderle, para herirle. Y sabemos cuáles son las palabras que tenemos que escoger para lograr incluso hacer que la persona se salga de sus casillas. Hay que acercarse, hay que reconocer la falta, hay que pedir perdón y sentir el perdón que la liberación trae, porque el perdón trae liberación de la ansiedad y del estrés y de la culpabilidad que te genera el error cometido. Y dice: me rodearás con cánticos de liberación. Hay canciones que algunos compositores inspirados por el Espíritu de Dios han compuesto. El libro de los Salmos es el himnario del pueblo judío por excelencia. Las canciones que ellos entonaban, por eso uno tiene una capacidad de identificarse tanto con el libro de los Salmos, porque eran cánticos. Y muchos de estos cánticos son cánticos que expresan la tristeza, la angustia, ¿verdad? La depresión, la soledad. Y uno se identifica con los salmos porque nuestros estados anímicos pasan muchas veces por esta gama tan amplia de sentimientos o de emociones o de pensamientos que nos envuelven. Y uno está leyendo el Salmo y se identifica con ellos. Hay canciones que algunos componen que te llegan tanto al alma y algunos al espíritu porque fueron realmente divinamente inspirados. Hay algunos que son muy almáticos y también nos identificamos con ellos, por supuesto, pero los cánticos de liberación hacen que la persona externe aquel estado anímico en el que se encuentra y puede recibir bálsamo de alivio, sanidad y liberación de parte de Dios. También en el caso que estamos hablando ahora, que es el caso del resentimiento, no solamente se guarda silencio, se debilitan las fuerzas, se pierden las fuerzas, se debilita uno física, mental y anímicamente, ¿sí? Que debe uno practicar los cánticos de liberación. También se pueden generar problemas en el corazón, desde las simples taquicardias hasta cosas más graves como infartos, alteraciones más severas en la vida de una persona. Genera también problemas digestivos, desde úlceras gastrointestinales, colitis, colon irritable, gastritis. Hay una alteración física directamente relacionada con el resentimiento, como son los problemas no solo del corazón, sino también los problemas digestivos. Genera problemas de movimiento y de coordinación motora, como la artritis, como la inflamación de las articulaciones, incluso hasta tendonitis, falta de coordinación motora en los miembros inferiores, es decir, en las piernas, en los músculos, ¿verdad? Pérdida de una buena circulación sanguínea, falta de oxigenación en el cerebro,
El resentimiento, imagínate la falta de poder perdonar y ser perdonados genera todas estas cosas. El resentimiento, la falta de perdón, hace que se acentúe la ira y genera problemas hepáticos. En el hígado también puede haber consecuencias ahí. ¿Cómo identificar si yo soy una persona resentida o no? Si me enojo, si disparato algunas cosas, hablo algún tipo de cosa fuera de control, pero ¿de veras soy yo una persona resentida? La persona que tiene un resentimiento está rumiando como las vacas que comen el pasto y luego al rumiar lo vuelven a sacar y le vuelven a dar otra repasada y luego al rato lo vuelven a sacar y lo vuelven a repasar. Las vacas son las únicas que tienen esa capacidad. No sé en qué lado de su organismo guardan y luego lo vuelven a sacar, le vuelven a dar otra repasada. Y hay personas que rumian como las vacas sus malestares, sus resentimientos, sus amarguras, su enojo, su ira, y entonces de una manera que es una afrenta que se sufrió incluso hace mucho tiempo, pero las están recordando de manera interminable, vez tras vez, y la queja siempre se está la persona quejando. Se queja del clima, se queja del padre, se queja de la madre, se queja de los maestros, se queja de los amigos, se queja del trabajo, se queja del tráfico, se queja de las autoridades, de todo se queja. La quejabanza, no la alabanza, sino la queja está continuamente en los labios de una persona resentida. Se apega la persona resentida a la persona por la cual siente rabia, con la cual está irritado y busca que ésta le devuelva aquello que injustamente siente que le quitó o que le arrebató, o busca que alguien pague las consecuencias. Aquí yo estoy buscando más bien quién me la pague, no quién me la hizo. Y la gente no se da cuenta que desarrolla una hostilidad hacia los demás, de lo cual puede no estar consciente, no darse cuenta conscientemente de qué le está pasando. La palabra habla de no solamente perdonar a la persona que me agravió, sino soltar, porque si yo no perdono y suelto a la persona que me agravió, me voy a quedar atada o ligada anímica y mentalmente, verbalmente, a la persona que me agravió. La persona que me agravió ya puede ni estar, a lo mejor ya hasta se murió. Sin embargo, la persona se queda atada a estas personas y hay una hostilidad. Siempre está al acecho para lanzar el dardo, la palabra hiriente. No olvida ni perdona. Se vuelve incluso arrogante, no se le puede hablar de sus errores porque rápidamente se ofusca la persona. Cree que solo él o ella tienen derechos, los cuales siempre están reclamando sus derechos. Se puede utilizar el resentimiento en la vida de una persona incluso para manipular o para a los demás o lograr objetivos poco nobles, azuzar la venganza de las personas. Te hizo, hazle, te dijo, dile, te picó, vuélvele a picar. Son gente picapleitos. Tienen problemas de relación con los demás porque es más fácil encontrar la disensión y la confrontación, la discordia, que el consenso y que el acuerdo y que el complemento con las personas que puedes tener una diferencia de opinión, pero por tu falta de madurez se convierte en una diferencia personal. Todos se lo toman a título personal. Y entonces
puede la persona sentir el deseo de hacer justicia por mano propia. Las personas pueden llegar a tender a movilizar a las masas, a un grupo o hasta una secta, y no se dan cuenta que el móvil de todo esto, en el fondo, es un resentimiento o una falta de perdón que nunca se otorgó. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, el irritarse, el tener un nivel de ira es concebible, es aceptable, porque son parte del rango amplio de emociones que Dios dispuso en la vida de un ser humano para que las experimentara. Pero dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, date tiempo para que te enojes, pero no te pases de la raya, no transgredas la ley. Pecar quiere decir transgredir la ley de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas que termine el día, que se oculte el sol y tú no hayas arreglado las cuentas y hayas arreglado aquello que por lo cual te mortificaste, te molestaste, te distanciaste de la persona. Arréglalo antes de que se oculte el sol. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no al punto de transgredir la ley. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes pasar demasiado tiempo, porque esto se acumula como la basura y al rato apesta y se echa a perder. Y luego agrega este mismo versículo, capítulo 4 de Efesios, versículo 26 y 27, no deis lugar al diablo. Es decir, llega un momento en que ya no es un asunto meramente emocional o mental, sino que abriste una puerta para que un espíritu del enemigo maligno te venga a atormentar, aprovechándote estas emociones negativas que tú estás experimentando, como la ira, como el enojo, como el resentimiento o como la amargura. Cuando llegamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, experimentamos un estado extraordinario y maravilloso, promesas de vida en la vida actual y presente, de una vida de abundancia en Dios y también de una vida eterna, como lo puedes leer en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú puedes leerlo en distintas partes de la Escritura, pero el enemigo de nuestras almas trabaja de una manera astuta y consistente para venir a arrebatarnos estas promesas de bendición y de abundancia y de prosperidad y de vida que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Y el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a que se despojen. Por ejemplo, él habla: despojaos de toda falsedad, hablando siempre con la verdad, con transparencia, con honestidad. Aunque existan momentos en que nos podamos enojar por distintas circunstancias, no debemos permanecer en ese enojo para no pecar. Al amargarnos, caemos en contienda y luego palabras corrompidas o malas palabras pueden ser generadas o salidas de nuestros labios. Porque primero viene al pensamiento, viene una articulación de la palabra y de la abundancia del corazón es que habla la boca. Si tú tienes un corazón amargado, si tú tienes un corazón irritado, si tú tienes un corazón ofendido que no ha perdonado, las cosas que tú vas a expresar con tus palabras, tu código lingüístico se satura de palabras negativas, ofensivas y hostiles que alteran tus relaciones con los demás. Pero aparte, el Espíritu Santo que te habita se entristece
tu conciencia se adormece y llega incluso a cauterizarse tu conciencia, de manera que a veces las cosas malas que empiezas a cometer, decisiones incorrectas que tomas, palabras injustas que profieres, no percibes tú que estás incurriendo en actitudes que no te son saludables, en palabras que son hirientes más que edificativas, porque el poder de dar vida o de dar muerte está en la lengua, dice la palabra del Señor. Porque como charola de plata, como manzana de oro, son las palabras dichas como convienen. Las palabras deben ser dichas de una manera apropiada. Y cuando el enojo hace presa de ti, profieres palabras fuera de orden, fuera de lugar, indecentes, cosas que no deberías de haber dicho, de las cuales después te arrepientes. Pero dice que la palabra dicha de manera adecuada es como una charola de plata y como una manzana de oro. Pero las palabras dichas en su tiempo, hay un tiempo para hablar y para decir las cosas que nos han ofendido, que nos han dañado, que nos han herido el alma. Hay que hablar en el tiempo adecuado y de la manera adecuada, como nos enseña la palabra del Señor. Se conocen entonces que las enfermedades psicosomáticas, que son afecciones en el alma, se reflejan indiscutiblemente en el cuerpo. Y entonces la palabra amargura, según el diccionario Strong, la concordancia, viene del griego picria. Amargura es picria, que significa perforar con una punta. La amargura, la picria, es perforar con una punta. Significa descontento, carga muy pesada. Esta palabra viene de la raíz hebrea morá, M-O-R-A-H, que significa envenenamiento. Entonces la amargura es un envenenamiento del alma, es un picar con la punta, es cargar una carga demasiado pesada que te agobia, que te aflige, que te entristece, que te deprime y que no tienes por qué andar cargando. En el Salmo 73, 21, cuando David veía la prosperidad de los impíos, de los que no conocían a Dios, hasta que estando él lo consideraba que era una cosa injusta y sabía que había amargura en su corazón, que hasta sentía punzadas en lo interno de su corazón, hasta que estando en el lugar santísimo comprendió cuál era el fin de ellos, y así pudo el salmista David despojarse de aquello que lo hacía actuar sin entendimiento. Una de las causas más comunes por las cuales una persona puede amargarse es por las injusticias. Todos hemos vivido situaciones desagradables en esta vida. Todos hemos experimentado momentos difíciles de los cuales no quisiéramos verdaderamente ni acordarnos. Y consideramos injusto para nosotros esas situaciones que hemos desagradablemente vivido. El problema no son las situaciones, el problema es cómo asimilamos estas situaciones desagradables, ya que cuando no buscamos sanidad rápidamente puede ocasionarnos la pérdida de la paz y del gozo, que son bendiciones del Espíritu de Dios en nuestra propia vida. La ceguera, ¿creerías que la amargura y el resentimiento pueden traer ceguera en la vida de las personas? La Biblia nos enseña que Isaac, cuyo nombre significa risa, tenía promesas. Era el hijo de la promesa de Abraham, el padre de la fe. La palabra dice que tenía dos hijos, uno se llamaba Esaú,
que era el primogénito, y el otro se llamaba Jacob, según nos lo narra Génesis, capítulo 25, versículos 22 al 26. Esaú, por las actitudes de desobediencia que tuvo para con sus padres, se dio en matrimonio con mujeres que eran de pueblos que estaban bajo maldición. Lo puedes leer en Génesis 24, versículos 3 y 4. Por lo que ellas llegaron, estas mujeres, dice la Escritura, a ser amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, ya que por las decisiones que había tomado Esaú, estaba faltando al pacto con Dios, deshonrándolos a ellos como padres. Y los padres molestos, Isaac y Rebeca, por esta situación, se sentían cargados en extremo, y esto trajo debilitamiento en sus ojos a tal punto de quedarse ciego. ¿Tú te acuerdas que cuando vino Jacob para engañar con las vestimentas de su hermano Esaú al padre, sabía que el padre estaba ciego? Se puso en las manos, ¿verdad?, vello, pieles con vello, porque su hermano era velludo, y dijo: me palpará mi padre y se dará cuenta, porque no veía. La ceguera de la amargura que le habían ocasionado las esposas de Esaú había venido sobre el padre Isaac. Es increíble. Esterilidad. Esterilidad también en la Biblia se menciona en el libro de Números, del versículo 24 al 29, hablando del espíritu de celos. Cuando un hombre tenía la sensación de celo por su mujer, él le pedía al sacerdote que la mandase llamar, le daba a comer, a tomar agua revuelta con tierra de por ahí. Y entonces, si la mujer había cometido el ilícito de serle infiel al esposo, se le caía el muslo, dice, y le padecía infertilidad en su propio cuerpo. Podríamos decir que aquel que está en amargura puede llegar a experimentar, no quiere decir que todos los casos de esterilidad son por amargura del alma, pero puede llegar a ser el caso que esto esté sucediendo, como lo vemos en el primer libro de Samuel. Tú te acuerdas de Ana, la madre de Samuel, aquella mujer que con amargura de espíritu derramaba su corazón delante de Dios, y Elí, el sumo sacerdote, pensó que estaba ebria y le dijo: digiere tu vino, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Y él dijo: no, mi señor, yo no soy una mujer ebria, soy una mujer atribulada de espíritu. Amargura de alma tenía por causa de su esterilidad, porque Penina, la esposa del marido, una de las esposas, la atormentaba por causa, la sobajaba por causa de su esterilidad. Le causó una amargura en el alma, y la amargura del alma le trajo esterilidad. Pero cuando ella confesó delante de Dios, el hombre de Dios, el sumo sacerdote, le dijo: ya digiere tu vino, regrésate a tu casa y el Señor te conceda lo que le has pedido. Y finalmente dice que ella no estuvo más triste, se regresó a su casa, volvió a tener relaciones sexuales con su marido, cosa que ya había hecho muchas veces, pero la amargura de su alma, ¿verdad?, no le permitía tener fertilidad en su cuerpo. Pero cuando ella fue libre de su amargura, la fecundidad regresó a su cuerpo, y Samuel, que fue un juez y que fue un sacerdote y que fue un profeta, dice que las palabras de Samuel, Dios no las dejó caer en tierra. Lo que estaba engendrando Ana, que había sido amargada e infértil y ahora una mujer fecunda delante de Dios, fue un gran profeta que cambió la vida de toda la nación en Israel. Podríamos seguir hablando de más cosas. Artritis reumatoide puede venir también.
habíamos hablado de la alteración en los huesos, debilidad. Tú te acuerdas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el contexto en el cual se utiliza la palabra muslo, que te hablaba de Números capítulo 5, del 24 al 29, casi siempre se hace referencia a la fuerza del hombre. Esto significa que la persona pierde vigor, pierde fuerza, hermosura, se encuentra desanimada, llegándose a apagar física y espiritualmente. Esto le sucedió a Job, que al llegarle la prueba, ¿te acuerdas que Dios le quitó? Él hacía sacrificios todos los días por sus hijos, por aquello de que la hubieran regado, hubieran pecado. Pero Dios, siendo desafiado por Satanás, que le dijo, ¿tú crees que Job te sirve y te alaba de agorra, de balde? Quítale todo lo que tienes, al trabajo de sus manos le has dado bendición y vas a ver si no te maldice en tu misma presencia. Y Dios le dio permiso a Satanás de acercarse a Job con enfermedad y le trajo una sarna maligna que le entorpeció la piel de su cuerpo. Le quitó los hijos, le quitó los bienes, le quitó los siervos, le quitó las riquezas. Y luego le vino una sarna maligna, para colmo de males, le quitó la comprensión de la esposa, la cual vino y le dijo, ¿aún retienes tu integridad, Job? Maldice a tu Dios y muérete, para que veas qué increíble. Sin embargo, Job, cuando le llega la prueba, se amargó, llegando a aburrirse, y mira lo que dijo en Job 7, versículo 11, dice, está mi alma aburrida de la vida, daré mi queja, por tanto yo no reprimiré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Mira lo que dice Job claramente. Está aburrida mi alma de mi vida, estoy cansado de este círculo vicioso en el que me encuentro, del cual sus amigos no lograban animarlo tampoco. Daré mi queja, nota otra vez, con la amargura del alma y el aburrimiento de la vida, la queja aparece en los labios de Job. Dice, por tanto, no reprimiré mi boca, voy a hablar. La persona amargada contamina con sus palabras a los demás que los escuchan y se convierte en algo difícil de soportar. No sé si te ha tocado estar cerca de una persona amargada, pero qué difícil es. Como gotera continua es la palabra de la gente amargada con la cual se vive. Si tú tienes un esposo amargado, una esposa amargada, una hija amargada, un hijo amargado, unos padres amargados, vas a tener problemas de relación con los demás. Y dice, me quejaré con la amargura de mi alma, dijo Job, porque las personas se pueden amargar por las pruebas que están experimentando en su vida, llegando a culpar incluso a Dios y rebelándose contra Dios mismo. Tal es el caso de Noemí. ¿Tú te acuerdas? Noemí, aquella mujer que se fue a la tierra de Moab con su esposo, muere el esposo de Noemí y mueren sus dos hijos también en Moab, y entonces las nueras le dice una, yo te recomiendo que te quedes acá, vamos a acompañarte. Dijeron, no, quédate aquí, les dijo Noemí. Pero muriendo su esposo y los hijos de Noemí, se amarga contra Dios, y en Ruth 1:20 dice ella que Dios la agarró en su contra. Y hay gente que cuando se amarga piensa que Dios los tiene en su contra, en su lista negra, y que hace todo para desfavorecerlos, para quitarles la gracia. Pero no solamente se amargó contra Dios, sino que le dio a su propia nuera Ruth, que dijo, vive Jehová que no te voy a dejar, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo, en donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Qué bueno que Ruth no le hizo caso, porque le dijo, vuélvete a tu tierra,
vuélvete a tus dioses, vuélvete a tus costumbres, conociendo al Dios verdadero. Porque a veces la gente amargada, por supuesto que no puede dar consejos sabios para los demás. Pues quiero ir finalizando esto para decirte, hay que tener cuidado, mucho cuidado, con las heridas del alma que hacen que nosotros nos hagamos difíciles para pedir perdón y para perdonar, que puede hacer que nuestras, prevaleciendo en el tiempo, estas raíces de amargura, estos resentimientos, estos enojos, estas iras, pueden traer afectaciones, como dije, en nuestro organismo que no requerimos que estén ahí presentes, sino que el Señor nos rodee con su bendita palabra y traiga cánticos de liberación. Me rodearás con cánticos de liberación. Llena, satura tu mente de la palabra de Dios, de los pensamientos positivos de Dios. Cuando dice que Dios nos iba a poner un casco, ¿verdad? Hablando de la armadura del creyente, era para evitar que otro tipo de pensamientos del enemigo vinieran a nuestra mente. Cuando tu mente está llena de los pensamientos de Dios, no hay lugar para la ira, para el enojo, para el resentimiento, para la amargura, porque estás blindado con los pensamientos divinos y no hay margen. El enemigo no puede traer a anidar otro tipo de pensamientos o de víboras que luego traen una situación en nuestras palabras, en nuestras actitudes y lo más grave, en nuestros comportamientos, que los demás se sorprende decir qué manera, qué actitud tan distinta ha adoptado esta persona. Pero no son más que manifestaciones de las heridas de nuestra alma. Hay sanidad en Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es perfecto. Llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, sanó nuestras heridas en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada, se pagó el precio de nuestra redención, de nuestra liberación. Se rompieron los yugos que nos esclavizaban y no hay nada más que nos subyugue. Vivamos la vida de paz, de bendición, de gozo y de alegría a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Cerramos con esta plática todo este ciclo de las heridas del alma, ¿verdad? Y vamos a tomar las últimas sesiones de este año, previendo, haciendo el análisis, la recapitulación de las cosas buenas que este año 2021 nos han traído, pero sobre todo anticipando las buenas cosas que el año venidero Dios nos traerá a todos nosotros. Te mando un abrazo muy fuerte, muy cariñoso. Bendiciones a tu esposa, bendiciones a tus hijos, o si eres una esposa que nos estás oyendo, siempre tenemos un grupo de buenas esposas que nos hacen el favor, nos distinguen con sintonizarnos. Les mandamos un saludo muy cariñoso desde el Centro Familiar Cristiano. Nos vemos el siguiente miércoles con el favor de Dios.